Hola amigos de Iglesia Libre. Continuamos con esta maravillosa entrevista con el pastor Nicolás García de la Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura. En esta cuarta parte vamos a hablar de temas muy interesantes como son de su vida y la ideología y las perspectivas que tiene el pastor. Estimado pastor, ¿dónde surge Nicolás García? Usted usted es de España, ¿no? Nace en España. Sí, yo soy español, nazco en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz, está en el suroeste de Andalucía, y aunque llevamos ahora 20 años en la isla de Fuerteventura, que forma parte del archipiélago canario, frente a las costas del desierto del Sahara, ¿no? Yo conozco al Señor Jesús a la edad de 20 años, poco antes de irme al servicio militar, cuando todavía era obligatorio. Me predican el Evangelio, yo creo, pero me marcho y estoy 18 meses alejado de mi casa, de mi entorno y alejado de todo, ¿no? Por tanto, es cuando regreso del servicio militar que a mí me invitan a ir a una iglesia, asisto y ahí en el primer sermón que escucho, Dios toca mi corazón y yo le entrego mi vida a Cristo, ¿no? A partir de ese momento, pues yo hice una oración que creo que no valoré adecuadamente, porque yo le dije: Señor, ahora creo en ti, toma mi vida y haz conmigo lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, cuando miro para atrás en estos casi 40 años me di cuenta de que ha sido tremendo, ¿no? El tiempo se me ha ido como agua entre los dedos, ¿no? He pasado de multitud de cosas, pero doy gracias a Dios porque de verdad que abrir mi corazón a Jesús fue lo mejor que pude hacer, ¿no? A lo largo de toda mi vida. Usted, pastor, ¿qué recuerda de cuando era niño, inclusive cuando era joven, y esos momentos cuando usted estaba en el servicio militar? ¿Recuerda algo que el Señor le estuviera llamando, que el Señor le hablara, le estuviera hablando, ¿no? Le estuviera diciendo, ven? Desde la edad de los 12 años yo empecé a hacerme preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿A dónde vamos? ¿Hay algo más después de la muerte? Todo este tipo de interrogantes que el ser humano se plantea, yo empecé a planteármelo desde muy pronto y a buscar respuestas. Realmente lo intenté, de todas maneras, primeramente pues dentro de lo que conocía, ¿no? Que era la Iglesia Católica, ¿no? Yo recuerdo que allá por los años 70, principios de los años 70, yo me compro una Biblia, esta en círculo de lectores, no me compro una Biblia de estas católicas así de gorda, ¿no? Empiezo a leerla y empiezo a subrayarla y a darme cuenta de que había muchas cosas que yo no entendía e incluso muchas en las que yo no estaba de acuerdo con Dios. Teniendo en cuenta la manera en que yo veía lo que Dios decía, ¿no? Yo me permití el lujo de juzgar a Dios y decir que Dios estaba equivocado, ¿no? Entonces yo asistía a la Iglesia Católica, asistía a los grupos gens, juventudes, no sé qué, católicas, y en aquella época los curas estaban saliendo, ya estábamos saliendo de la dictadura, estábamos entrando en la democracia y hubo como una liberación, ¿no? Dentro del catolicismo. Los curas dejaron de usar sotanas, empezaron a fumar como carreteros, las monjas empezaron a dejar los hábitos, se ponían minifaldas y bueno, era todo un caos, ¿no? Realmente era una confusión enorme por aquella época. Yo voy con mi Biblia a un sacerdote y le digo: mire, tengo un montón de preguntas sobre la Biblia, me gustaría que por favor me ayudara. Y me cogió la Biblia y me la tiró al suelo, ¿no? Entonces a mí me impactó mucho eso, ¿no? Porque él me dijo: deja ese libro viejo, tú crees en Dios, vive tu vida y no te preocupes de nada más, ¿no? Pero a mí aquello no me solucionó las dudas que yo tenía. Los interrogantes que me quitaban el sueño no seguían en mi corazón. Así que cogí mi Biblia, me marché de la Iglesia Católica y no volví. Entonces traté de buscar todo lo que caía en mis manos. Trataba de leerlo, investigarlo, estudiar. Estudié con los testigos de Jehová, con los mormones, todo lo que caía en mis manos yo lo leía, ¿no? Estudié filosofías, yo habré leído algo así como entre 5 y 6 mil libros, ¿no? Tratando de buscar la verdad. Y no la encontré.
Yo recuerdo que un día en casa de una hermana mía, la mayor, estábamos celebrando el cumpleaños de un sobrino y habíamos apartado la mesa y estábamos los jóvenes escuchando música, fíjate, de la música de los 70 allí bailando. Y recuerdo que yo me sentía enojado con Dios, porque lo había buscado y no lo encontré. Entonces, cuando en un momento determinado que la música hace como un lapsus y escucho que estaban hablando de Dios, estaba mi hermana con su esposo y una pareja más, estaban sentados y la pareja, el hombre de la pareja tenía una Biblia en las manos. Perdón, ¿qué edad tenía en ese entonces? Yo tenía en ese entonces 20 años. Okay. Entonces esa persona tenía la Biblia en la mano y estaba hablando de Dios. Y yo estaba tan enojado con Dios que dejé de bailar y me senté allí. ¿Dónde está Dios? A ver, respóndeme. Y empecé a hacerle preguntas un poco negando la fe, ¿no? Y bueno, aquel hombre empezó a mostrarme textos bíblicos y a responder mis preguntas a través de las Sagradas Escrituras. Y fue la primera vez que yo me di cuenta de que la Biblia realmente sí que respondía a algunas de mis dudas, solo que no eran los textos que yo había cogido. A partir de ese momento, yo empecé a hacerle muchas preguntas y claro, esa persona me dijo, mira, llega un momento en que yo sé hasta dónde sé, ¿no? Ahora, si tú tienes inquietudes, si quieres, mi pastor te puede enseñar, ¿no? Mi pastor te puede responder todas tus dudas. Bueno, aquello de pastor a mí me sonó como muy raro, ¿no? Yo me imaginaba un cura con sotana, con 60 años y boina. Al día siguiente que nos quedamos citados en casa de esta pareja, me dieron la dirección y yo recuerdo que yo, el ateo, iba en una moto dirigiéndome hacia la casa de esta pareja para la entrevista con su pastor y yo, el ateo, iba orando y diciéndole a Dios, Señor, si esta gente son una secta o un grupo raro, que no me coman el coco. Sí, pues sí. Bueno, allí me encontré no con un cura de 60 años con boina ni sotana, sino que me encontré con un chico joven con barba que empezó a predicarme el Evangelio, ¿no? Y bueno, ahí fue que descubrí que realmente la Biblia tiene respuesta, ¿no? Él me dijo, mira, tú necesitas arrepentirte de tus pecados y aceptar la fe, la salvación que Dios te ofrece de manera gratuita, ¿no? Él cogió un bolígrafo y me dijo, mira, esta es la salvación, es un regalo que Dios te hace. ¿Lo quiere? Él me lo ofreció y yo tomé el regalo por fe. Yo dije, sí, lo tomo. Y entonces, a partir de ahí, hicimos una oración. Yo seguí las palabras, él estaba orando y yo seguía las palabras que él decía. Y bueno, hay personas que dicen que cuando hicieron eso, pues vieron estrellitas de colores, ¿no? Y fliparon en colores. Yo no sentí nada de eso. Lo único que noté fue una ansiedad enorme por conocimiento de la Biblia, ¿no? A partir de ese momento empecé a leer la Biblia y bueno, no he parado desde entonces, ¿no? Qué maravilloso. Y qué bonito, muchas gracias, qué bonito que nos lo platica porque nos hace evocar el momento, ¿no? Imaginarnos, irnos hasta ese momento, por eso le preguntaba a su edad. Pastor, ¿en qué momento usted siente ese llamado pastoral? ¿Qué estaba haciendo? Digo, hay varios libros que hablan acerca de esto y hay personas que ven una luz, hay personas que oyen una voz y hay muchas cosas que se manejan y que la gente luego a veces está esperando que algo maravilloso le pase para poder dedicarse a leer las Escrituras y predicarlas, porque no creo que sea algo... Pues sí es muy complicado, pues, pero no creo que sea algo tan sobrenatural, ¿no? Que uno tenga que tener poderes para hacerlo, ¿no? Bueno, en realidad yo no sentí el llamado al ministerio al principio, sino que en realidad fue mi pastor quien vio en mí algo que le llamó la atención y curiosamente... A los 2 meses de yo haber hecho esa oración que dije antes, Señor, te entrego en mi vida, haz conmigo lo que tú quieras, a los 2 meses mi pastor, siendo yo el más nuevo de la iglesia, me puso a dirigir el grupo de jóvenes. Pero yo dije, pues si aquí hay gente que llevan 5 años, ¿cómo me vas a poner a mí que yo no conozco ni la Biblia? Y él me dijo, no, vas a ser tú. Y decía, pero no tiene sentido, vas a ser tú. Y él me insistía. Y yo decía, pero yo no sé, ¿qué le voy a enseñar? ¿Qué le voy a decir? Yo no sé. Y él decía, vas a ser tú. Ora y Dios te va a dar sabiduría. Para mí aquello era una locura, una verdadera locura, ¿no?
Pero empecé a servir al Señor sirviendo a los jóvenes a los 2 meses de convertido. A los 8 meses, mi pastor me lleva a un punto de misión a visitar una familia que vivía a 54 kilómetros de donde vivíamos nosotros. Y estando en la reunión con esa familia, la primera vez que íbamos a esa casa, oramos, cantamos al Señor, leímos la Escritura, respondimos algunas preguntas. Y a mi pastor no se le ocurre otra cosa que decir: a partir de la próxima semana viene Nicolás cada semana y él va a dirigir el grupo. Yo llevaba 8 meses en el Señor, no tenía ni idea, pero él me dejó como responsable de ese punto de misión, y a los 8 meses de convertido. Y bueno, ese grupo creció, se hizo una congregación, ¿no? Al año fui ordenado diácono. A los 4 años de convertirme, el día 8 de abril de 1984, yo fui ordenado al ministerio por la imposición de mano de mi pastor y de 3 pastores más que vieron en mí el llamado. Yo seguía sin verlo, pero bueno, sí que tenía carga y deseo de compartir mi fe, ¿no? Por eso, cuando yo fui ordenado pastor, ya estaba pastoreando 3 iglesias al mismo tiempo, y estaba dando clases en el Instituto Bíblico y al mismo tiempo seguía aprendiendo en las clases pastorales. O sea que desde un principio el llamado, yo no vi el llamado, lo vieron otros. Lo que sí vi fue una necesidad enorme por compartir, ¿no?, lo que Dios había hecho en mi vida, y por compartir el Evangelio con otras personas que no lo conocían. Ante la necesidad yo respondí. No vino ningún ángel del cielo a decirme: traigo un mensaje de Dios para tu vida, tú has sido llamado al... No, nada de eso, no. O sea, no fue nada de eso. Fue simplemente que había una necesidad y yo respondí ante esa necesidad. Pastor, ¿y cómo es que usted llega a predicar en 3 iglesias al mismo tiempo? Porque mucha gente se dice, bueno, un pastor, una iglesia... como predicar en 3 iglesias es como difícil, y aparte del tiempo, y seguramente no estaban cerca la una de la otra. ¿Cómo es que usted logra hacer todo eso? Bueno, porque la necesidad obliga, dice, ¿no? Efectivamente no estaban cerca, algunas estaban a 84 kilómetros de distancia, ¿no? Y al mismo tiempo trabajaba. De tal manera que en el año 86 yo estoy trabajando y estoy pastoreando esas 3 congregaciones. Yo vendía golosinas por los pueblos. Entonces hacía la ruta dependiendo de dónde me tocara predicar ese día. En el año 86 tuve 2 neumotórax en el pulmón derecho. Se me perforó por 2 sitios el pulmón por causa del estrés, ¿no? Hacía muchísimos kilómetros, muchísimas predicaciones, muchísimo trabajo, pero era mucha la necesidad y poca la gente dispuesta a atenderla. Así que por necesidad yo respondí. Pues realmente es lo mismo que sucede hoy en día. Es mucha la necesidad y muy poca la gente que está dispuesta a llevar una sana doctrina. Me imagino que igual que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, ¿en qué momento usted siente esa necesidad de buscar la verdad de las Escrituras, separándose un poco de sus antiguos maestros? Bueno, no me puedo comparar con Cipriano, ¿vale? ni con Reina. Fue cuando, al cabo de 10 años de estar convertido, siendo ya pastor, el que era mi pastor se desvía de la verdad. En su afán de ir por todo el mundo dando conferencias, y se subió en el caballo del orgullo, de la vanidad. Y bueno, no quiso bajarse de él, ¿no? Llegó un momento incluso que vino diciendo: a partir de ahora ya yo no soy pastor, ahora soy apóstol. Y bueno, todas esas tonterías que llenan el corazón del ser humano de vanidad y que lo apartan de la verdad, ¿no? Cuando eso sucede, nosotros tenemos que salir de la congregación, ¿no? Y salimos dañados, dolidos, ¿no? Porque además mi pastor nos acusa de cosas que no hicimos, miente descaradamente como un bellaco, y era algo que yo no podía entender, ¿no? Como un siervo de Dios pudiera hacer las cosas que él hizo, ¿no? Cuando estas cosas suceden, yo me aparto,
Yo pido consejo a la fraternidad de pastores de la que yo era miembro, pido consejo y me dicen, mira, asiste a una de las congregaciones que te coja cerca de casa y espera que Dios te hable y te muestre qué es lo que debes hacer, ¿no? Y bueno, yo empecé a asistir a una congregación, pero me tomé el tiempo necesario para sanar mi corazón, porque yo me sentía muy dolido, ¿no? Me tomé 2 años. En esos 2 años yo conocí la iglesia bautista en la que yo me convertí y conocí la iglesia pentecostal a la que yo estaba asistiendo y me di cuenta de que hay cosas que son diferentes de una y otra. Me di cuenta de que los bautistas tienen cosas muy buenas que no tienen los pentecostales, pero también me di cuenta de que los pentecostales tienen cosas muy buenas que no tienen los bautistas. Y todo eso a mí me lleva a un decir, bueno, pero ¿cómo es esto, no? O sea, me hace ver que gran parte de lo que yo creía podía no ser totalmente verdad. Y entonces me lleva al compromiso de buscar ante Dios y en oración y en estudio de la palabra, buscar cuál es la verdadera fe. Y es en ese tiempo, en ese periodo de tiempo en el que yo estoy analizando mi fe, poniéndola a prueba, ¿no? Como si fuera un diamante que pongo en el yunque y la golpeo con las diferentes doctrinas de los diferentes grupos religiosos, con las diferentes filosofías, con la ciencia, con la razón, con todo lo que quiera, ¿no? Martillazo tras martillazo, y mi fe se va depurando, va soltando las aristas, va soltando las impurezas y me va quedando ese diamante que hasta el día de hoy perdura y que yo sigo poniendo a prueba. Es ahí donde yo hago una revisión profunda de qué creo y por qué creo. Y me di cuenta de que yo iba antes a la Biblia para apoyar lo que creía, en vez de ir a la Biblia para saber qué es lo que debo creer. Desde entonces no he vuelto a cometer ese error. Hermoso, qué bonito. Pastor, por ejemplo, en este sentido, yo me imagino que usted decía, bueno, es que yo iba a 3 iglesias y además trabajaba. Pero ¿qué hay de la vida personal? ¿En qué momento Nicolás García se enamora y tiene familia, tiene hijos? Bueno, justamente fue... Yo me enamoro estando en Villamartín, uno de los pueblecitos, ese pueblecito donde yo iba como a atender un punto de misión, ¿no? Yo estoy dando una clase bíblica. Estábamos alrededor de una mesa redonda, era invierno, hacía mucho frío, teníamos rescoldo puesto debajo de la mesa y unas mantas por encima, y yo estaba enseñando la Biblia y entró una chica de 18 años, guapísima. Ella llevaba una rubita, ella con una cola de caballo cogida en el pelo, un jersey de cuello alto gris, un pantalón vaquero muy ajustado, una niña con 18 años, preciosa. Yo estaba dando la clase, la miré ella y ya no me pude concentrar, ya no sabía por dónde yo iba, ¿no? Pero dije, wow, qué niña más guapa, ¿no? Me enamoré así, de golpe y porrazo, ¿no? Se me clavó en el alma. Bueno, pues al poco tiempo, pues, le predico el Evangelio, ella acepta a Jesús como su Señor y como su Salvador personal, y al poco tiempo empiezo a conocerla, y bueno, me cautiva, ¿no? Me cautiva, y a los 6 meses de conocerla, antes de los 6 meses de conocerla, yo le digo, ¿te quieres casar conmigo? Y para sorpresa mía me dijo que sí. Así que llevamos... Va a ser ahora 37 años casados, felizmente casados, y casarme con Montaña, con mi esposa, fue la segunda mejor decisión que he tomado en mi vida. La primera fue entregarle mi vida a Cristo, la segunda, entregarle mi corazón a ella. Hermoso. Y yo quiero preguntarle, ¿cómo se da? Yo ya escuché esa pequeña historia, pero si brevemente nos pudiera platicar cómo se da esa historia de su matrimonio. Bueno, si no soy imprudente, por supuesto. No, que va, el matrimonio, nuestro matrimonio es increíble. Cuando yo conozco a Montaña es madre soltera, tenía una niña de un añito y 2 meses cuando yo la conocí. Ella se quedó embarazada, el novio la abandonó, los padres la echaron de casa, ella se tiene que ir a Madrid, a casa de una hermana, la hermana al cabo de un tiempo ya no la quiere tener, la echa a casa de otra hermana, y ella va deambulando hasta que vuelve otra vez de nuevo a Villamartín, a casa de los padres, y ella lo está pasando muy mal en ese tiempo. De modo que cuando yo le pido matrimonio y ella me dice que sí, yo soy consciente de que ella no me amaba.
Ella aún se sentía dolida por toda la experiencia negativa que ella había tenido en su corazón. Pero yo le dije, yo sé que tú no me amas, pero sé que me vas a amar. Yo voy a ser paciente, voy a esperar y sé que va a llegar un día en que tú me ames. Y bueno, le pedí matrimonio. Pero claro, antes de conocer a Montaña, yo había tenido una novia durante 5 años. Y mi familia quería a esa niña con locura. Pero cuando yo regreso del servicio militar y me convierto al Evangelio, vimos que aquello no cuadraba, aquello no funcionaba, ¿no? Y tuvimos que dejar esa relación, ¿no? Imagínense, mis padres estaban conmigo a muerte, o sea, porque ellos querían a esa niña como mujer para mí, ¿no? Claro, ahora yo la dejo a ella, me enamoro de Montaña, una niña que además es madre soltera, y yo me planteo, ¿cómo aparezco yo por mi casa con Montaña y mi madre me va a matar? Yo recuerdo que el día que yo le iba con Montaña para presentarla a mi familia, Montaña se negó a bajar del coche. No quería bajarse del coche, le dio miedo, le dio vergüenza, a última hora no quiso bajarse, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, está bien, otro día, pero déjame a la niña, y subí a casa de mis padres con la niña, ¿no? La niña era una monería, tenía un añito con 2 meses, nuestra hija Nuria tenía un añito con 2 meses y era una muñeca preciosa, como la madre, ¿no? Ahora, cuando yo llego a casa con la niña, mi madre ve a la niña y ¡qué niña más bonita! ¿Quieres cheche, cariño? ¿Quieres cheche? Y la niña la mira así extrañada y dice, cheche no, quiero leche. Se la ganó. Cogió mi madre, ¡ay! La cogió en brazos, se la llevó a la cocina, le dio de merendar. Y mi padre estaba en el salón viendo la televisión, ¿no? Él estaba así, un señor muy serio, ¿no? Relajado en su sofá. Y viene la niña después de merendar y se le sube encima, le echa el brazo por el cuello y le dice, ¿quieres jugar conmigo? ¡Ah! Lo ganó. De entrada lo ganó, ¿no? Entonces mi mamá me preguntó, ¿quién es esta niña? Y yo le dije, es la hija de la chica con la que estoy saliendo, ¿no? Y ella me preguntó, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Le dije, sí, mamá. Nunca más me dijo más nada, ¿no? Así que nos casamos en el mismo año, ¿no? Yo la conocí en enero, en junio le pedí matrimonio y en diciembre nos casamos. Cuando nos casamos, la boda fue un verdadero show, ¿no? Porque ustedes saben cómo son las mujeres. Ahora que no nos escuchan ninguna. Claro, no hay nadie. Me lleva el que me llevaba a mí en el coche. Venga, vamos para la iglesia. Le digo, no, espérate que son menos 20, que las mujeres suelen tardar. Por favor, no vayamos a llegar temprano, porque yo no quiero estar allí esperando en la puerta como un monigote. Vamos a llegar más o menos a la hora. No, porque es importante llegar temprano. Que no. Bueno, dio otra vuelta. A menos 10 estoy yo en la puerta de la iglesia. Lo primero que me sorprende es que no veo un alma. Digo yo, ¿qué pasó? Nadie ha querido venir a mi boda. Entonces me llamó mucho la atención, ¿no? Y me preocupó en ese momento, ¿no? Entonces le pregunté, sale un hermano de la iglesia y le vi la gente y dice, no, ya está dentro. Ah, vale. Bueno, pues llega a las 11 de la mañana y la novia no aparece. 11:05, no. 11:10, no. 11:15 y ya yo empiezo a preocuparme. ¿Se habrá arrepentido? ¿Será que no se quiere casar? ¿Me va a dejar en el altar? 11:30 y la novia no aparecía. A las 12:20 viene un furgón corriendo, pega un frenazo. La novia que no encuentra los zapatos. Dios de mi vida, le digo, mira, dile a la novia que se venga, aunque sea descalza, pero que se venga ya, ¿no? Bueno, la novia vino a las 12:15. Apareció la novia con unos zapatos prestados, porque no había encontrado los zapatos. Nos casamos. Ese día mi mamá no pudo venir a la boda porque estaba enferma. Mi cuñado se había caído de un andamio y estaba también ingresado en el hospital. Así que después de la ceremonia, le digo, oye, vamos a ir a ver a mi mamá. Vestidos de novios, vamos a la barriada, todo el mundo, ¡ay, una boda, ¿no? Imagínate el lío. Bueno, vemos a mi mamá, vamos a la Cruz Roja donde estaba ingresado mi cuñado, todos una novia. La novia llamaba la atención, ¿no?
Y al final, pues nos llevan a la casa donde íbamos a vivir. ¿Queréis algo más? No, no, tranquilo. Vete tranquilo, gracias por todo, no sé qué. Nosotros vamos a comer tranquilamente y después vamos al culto, que teníamos un culto de comunión por la tarde. Bueno, pues se va el chofer, nos deja allí, entramos en la casa y ahora yo no encuentro las llaves porque ¿dónde están las llaves de la casa? La había dejado en la ropa que me había cambiado, en casa de mi hermana en la otra punta de la ciudad. Digo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo entramos en la casa? No podíamos entrar en la casa. Y se me ocurre, bueno, la mamá del pastor vive cerca. Vamos a ir allí, que seguramente allí estará todo el mundo. Vamos andando los dos cogidos del brazo por en medio de la calle. ¡Unos novios andando! ¡Unos novios! Lo que llamaba la atención es que íbamos andando. Pero bueno, nosotros más derecho que una vela, montaña roja como un tomate, íbamos caminando por todo. Ella avergonzada, la criatura lo pasó fatal. Llegamos a la casa y no había ni un alma. No había nadie en la casa. ¿Qué hacemos? Y a mí no se me ocurre otra cosa que digo, mira, la moto de Pepí. Cojamos la moto y vayamos a casa de mi hermana y nos cambiamos. ¿Cómo la moto? En una moto pequeñita, en un Vespino de esa de 49 centímetros cúbicos. Le digo, venga, pero ¿cómo me voy a montar? Móntate en el Vespino. La novia se coge el vestido así, se agarra a mí y yo empiezo a pedalear y ¡pum!, arranco la moto y nos vamos. Mira, los coches, por la gente por las calles. Una novia en moto, una novia en moto. Bueno, el autobús detrás nuestra, pi, 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 pi. Y yo, pasa, pasa. Y el autobús, pi, pi, pi. Chiquillo, que pase. Y no, el autobús no quería pasar. La novia, que se dé la vuelta. Se da la vuelta a la novia y todo el mundo, bien, aplaudiendo a la novia. Mira, me quedo sin gasolina en la moto. No. Gracias a Dios que faltaban 30, 40 o 50 metros para llegar a la gasolinera. Pero tú imagínate un Vespino con la novia atrás y empujando a pedales la moto. Yo llegué asfixiado a la gasolinera. El autobús entra en la gasolinera detrás nuestra, pi, 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 pi. Bueno, le echo gasolina a la moto y nos vamos. Los coches nos adelantaban, nos pitaban la gente diciendo una novia. Terrible. Fuimos a casa de mi hermana, ya nos pudimos cambiar de ropa y volvimos a la iglesia. Cuando conté todo esto, la gente se partía de la risa, ¿no? Pero Montaña, la criatura, lo pasó fatal, fatal, realmente fatal, ¿no? Pero esas fueron algunas de las anécdotas que nos pasaron ese día del matrimonio, ¿no? Se me hace curioso cómo en un breve espacio de tiempo su vida fue transformada totalmente. Totalmente. Porque estamos hablando de que cuando usted conoce a Cristo, se va al servicio militar, regresa, empieza su trabajo pastoral. En un año. Exacto. En un solo año. ¿No? Mi vida cambia por completo. ¿Es eso que Cristo transforma las vidas de las personas? Total y absolutamente. Y no solamente ha cambiado las nuestras, yo he visto miles y miles de vidas cambiadas por la fe en Jesús, ¿no? Las personas que nos están viendo también pueden ser transformadas si ellos depositan su fe y su confianza en Cristo, ¿no? Porque cuando Cristo viene a nuestro corazón, cambia los cimientos de nuestro ser, nos hace una nueva criatura, ¿no? El apóstol Pablo dice justamente eso en 2 Corintios 5:17, ¿no? Dice que el que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, ¿no? O sea, nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Y realmente eso es una experiencia única. Qué hermoso. Pastor, ¿qué dice hoy en día tras esto de la sana doctrina, de ir por el mundo, tratando de enseñar esta sana doctrina, tratando de que la gente comprenda que eso es lo correcto? ¿Qué dice su familia a este respecto? Bueno, mi familia hoy en día es Montaña. Nuestros hijos ya son grandes, ya están independizados. Tenemos 4 hijos y tenemos 3 nietos. Y bueno, el resto de la familia, pues ellos no son creyentes y no entienden la vida cristiana, ¿verdad? Pero bueno, yo sirvo a Dios porque amo a Dios y sé que es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Mientras Montaña me acompaña, mientras Montaña esté conmigo, no hay nada que me haga desistir de seguir en el empeño de predicar y de enseñar la verdad, ¿no? Y aun cuando Montaña no me siguiera, yo seguiría en el empeño de hacer lo mismo, ¿no? Porque no puedo negar, no puedo dejar de hacer lo que hago, porque me es impuesta necesidad, ¿no?
Es difícil muchas veces para la gente que no es cristiana, es difícil conocer o darse cuenta de la importancia, la preponderancia que tiene Dios en nuestras vidas, ¿no? La gente no lo entiende, le cuesta trabajo. Por curiosidad, ¿cuántos años lleva usted de ministerio pastoral? Bueno, yo fui, como dije antes, ordenado al ministerio en el año 84, pero ya llevaba 4 años, desde el año 80, que estaba predicando el Evangelio, ¿no? Por tanto, llevo casi 38 años sirviendo a Dios, ¿no? Uh-huh. Pastor, en alguna vez que lo escuché, usted decía que dedicaba bastante tiempo a la consejería pastoral. ¿Qué es esto? Bueno, la consejería pastoral es el intento de ayudar a la gente en sus problemas personales. Actualmente la psicología ha tratado de suplantar la consejería pastoral, ¿no? Que no es otra cosa que la cura de alma, ¿no? De ahí viene la palabra cura, ¿no? La cura de almas. Es decir, la palabra de Dios tiene consejos prácticos. Creemos sinceramente que la Biblia es un manual de vida. Por tanto, muchos de los problemas que el ser humano enfrenta en su vida tienen respuesta en la palabra de Dios. Hay multitud de personas que padecen depresiones, angustias, ansiedades, que tienen conflictos y no saben resolverlos y acaban con raíces de amargura, con rencores. Bueno, pues todas esas cuestiones, la palabra de Dios es un hermoso manual que nos ayuda a poder ser instrumentos de bendición para las personas, ¿no? Y el pastor, gran parte del ministerio pastoral consiste no solamente en predicar, lo cual se hace una vez o dos a la semana, o en enseñar la Escritura, sino en dedicar tiempo a ayudar a las personas que lo necesitan, ¿no? Eso es la consejería pastoral, ser alguien capaz de oír y de dar soluciones a los problemas de la gente, ¿no? En sus años de experiencia, ¿qué es lo que más le pregunta a la gente o cuáles son los temas más recurrentes en la consejería? En la consejería actualmente lo que más me pregunta es dónde hay iglesias como la nuestra. Es decir, dónde hay pastores que realmente estén sirviendo a Dios y no sirviéndose de Dios, ¿no? Porque la situación de apostasía generalizada que hay hoy en día crea muchísimos conflictos a personas que de verdad aman a Dios, pero se enfrentan al hecho de estar en congregaciones o en grupos religiosos que no aman a Dios. Entonces esto produce muchísimos trastornos espirituales, emocionales, de todo tipo, ¿no? Entonces la gente me pregunta mucho esto, ¿no? Pero a nivel de consejería práctica, la gente pues los problemas de pareja, los problemas de relación entre padres e hijos, a veces los problemas de trabajo, los problemas laborales, ¿no? Causan multitud de trastornos que desde la perspectiva pastoral podemos ayudar, ¿no?